Navidad, Iglesia. Bienvenida a nuestra experiencia online de Christmas. Y súper feliz de estar aquí con ustedes nuevamente esta semana, pues todos somos Iglesia Online. Y le damos gracias a Dios porque nos permite a través de estos medios poder conectarnos, sobre todo una temporada tan linda como es la Navidad. Confieso que disfruto muchísimo la Navidad. Me encanta todo lo que tiene que ver con la Navidad. Me encanta la atmósfera, cómo decoran los almacenes, la música, las tradiciones, la comida. Aunque este año estoy de una dieta muy estricta, así que eso de la comida está como medio mal. Me gusta el clima que hace más frito. Me encantan los regalos, por si acaso alguno ha sentido una inquietud, es de Dios, ¿ok? Y sobre todo me gusta la atmósfera de amor y unidad que uno siente en todo momento. Gente que no te conoce en Navidad como que te saludan, la gente se pone cariñosa, hasta la suegra se pone cariñosa en Navidad, lo cual nos hace ver que Dios está detrás de esta temporada, ¿ok? Me gustan mucho los encuentros familiares, pero sabes que a pesar de que disfruto tanto todo este aspecto de la Navidad, cada año, cada diciembre yo hago un esfuerzo intencional para no perder de vista el verdadero significado de la Navidad. Entonces, a veces hay personas que le quieren dar un significado tan profundo a la Navidad y quieren como que desestimemos todo lo otro que también es tan especial. Y hay otros que solo valoran los regalos, la música y se olvidan del significado de la Navidad. Yo creo que podemos disfrutar ambas, pero al fin de cuentas lo más importante es entender por qué existe la Navidad o qué simboliza o representa la Navidad. Mira cómo dice Lucas, el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8, dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. Quiero que escuche eso. Los pastores estaban aterrados ante tanta conmoción, ¿verdad? Y todo lo que estaba pasando, estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. Y quiero que escuches cómo los tranquilizó el ángel. Les dijo: no tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. La Navidad, la verdadera Navidad, tiene que ver con las buenas noticias acerca del nacimiento de Jesús. Cosas que me llaman la atención de este pasaje. Quiero que notes que lo que quita el miedo son las buenas noticias. No solo el miedo, el terror. Y creo que estamos en un tiempo donde la gente está un poco temerosa por todo lo que se escucha. Pero quiero que notes que el antídoto para el temor, en este caso, son las buenas noticias de Jesús. Es muy refrescante recordar esta verdad porque frecuentemente estamos expuestos a malas noticias. Y es importante recordar que la misión de Jesús fue traer buenas noticias. Él está diciendo, ¿verdad?, que le dijo: no tengan miedo, les traigo buenas noticias. Entonces, mira cómo dice Lucas 4:18, porque a veces se nos olvida que Jesús realmente vino para darnos buenas noticias. Este es Jesús hablando, ¿verdad? Justo para comenzar a funcionar en su ministerio, en la labor o la misión que Dios le había mandado a hacer aquí en la tierra. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió. Escucha esto: me eligió y me envió para. O sea, esta es la razón por la cual Dios me eligió y me envió: para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Entonces, Jesús entendió que él había sido elegido y había sido enviado para traer buenas noticias a las personas que necesitan escuchar buenas noticias, que necesitan conocer la salvación de Dios. La salvación de Dios es más que la certeza de que el día que muramos físicamente vamos a estar con Dios. La salvación de Dios es como un paquete, como cuando uno va a un restaurante de comidas rápidas, de hamburguesa, y pides: dame el combo número 1, y el combo número 1 a lo mejor tiene una hamburguesa con papitas fritas francesas, papas a la francesa, un refresco.
Entonces el combo incluye todo. La salvación de Dios es un combo, ¿verdad? Que incluye muchas cosas. No solo incluye salvación eterna, ¿verdad? Incluye sanidad, incluye restauración del corazón, incluye esperanza, incluye paz. Son tantas cosas. Entonces Jesús está diciendo, yo vine para darles buenas noticias. La buena noticia es que este es el tiempo de la salvación. Y todos necesitamos poder celebrar ese nacimiento de Jesús. Me impresiona que Jesús nace en un pesebre, ¿verdad? Un lugar donde había animales, a lo mejor olía feo, no sé si lo habían arreglado o limpiado antes de eso, pero de todas maneras, yo no pienso que es lógico humanamente que el Rey de Reyes, el Rey del universo haya dejado su trono de gloria, se haya metido un cuerpo humano que suda, que se cansa, que se golpea, que necesita que le den comida, pero además de eso vino a nacer en un pesebre. Ni siquiera nació en una posada porque no había posada para él. Y es que tremendo. O sea, los seres humanos no tenían un lugar, una posada para Jesús, pero con todo eso él buscó un lugar donde nacer y él nació en el lugar tal vez menos indicado, más sucio, el que tal vez uno no hubiera escogido para que naciera un rey. Y es como Jesús diciendo, si yo fui capaz de nacer en un pesebre, yo soy capaz de nacer en tu corazón, yo quiero nacer en tu corazón, yo quiero que celebres la verdadera Navidad, que es que yo nazca en tu vida, que yo me haga real en tu vida, y quiero que sepas que donde yo me hago real, yo vengo a traer buenas noticias, y dice el pasaje que las buenas noticias son noticias que dan alegría. Entonces me impacta porque donde Jesús llega la alegría, llegan las buenas noticias. ¿Por qué necesitamos que Jesús nazca en nuestro corazón? ¿Por qué necesitamos que Jesús se haga realidad? Quiero leerte uno de mis pasajes favoritos de la Biblia y lo vamos a explicar un poco, ¿verdad? Para entender lo que es la verdadera Navidad. ¿Quién es el que nació? ¿Por qué son buenas noticias para nosotros? ¿Por qué nos produce alegría? Dice Isaías 9:6. Este es un pasaje escrito, se calcula unos 600 a 700 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Ok? Dice Isaías, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Está hablando del nacimiento de Jesús. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Entonces, mira qué tremendo que Isaías está describiendo el nacimiento de Jesús, pero Isaías lo está viendo desde un punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos puede olvidar que ese niño que nació, que se veía normal, que nació en un pesebre, en una ciudad donde la gente pensaba que podía salir bueno de Nazaret, decía la gente, ¿verdad? Aunque él nació en Belén, pero la gente menospreciaba a Jesús porque les costaba ver quién realmente era Jesús. Por eso no entendían que él era portador de buenas noticias y de alegría. Entonces, Isaías nos está mostrando como unos rayos X que nos permite ver realmente quién es ese que nació y por qué nos conviene y necesitamos que nazca en nuestro corazón. Isaías usa llama a Jesús de 4 maneras diferentes y a cada uno de esos sustantivos le pone un adjetivo. Primero lo llama consejero, pero no es cualquier consejero, un consejero admirable. Luego le llama Dios, pero un Dios poderoso. Describe qué tipo de Dios. Luego dice Padre, pero es un Padre eterno. Y por último dice que es un príncipe, pero no cualquier príncipe, es un príncipe de paz. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Quién fue ese niño que nació? ¿Por qué Jesús trae buenas noticias que dan alegría? Bueno, esa combinación de palabras, consejero admirable, consejero es uno que delibera, que resuelve, que determina, que da propósito. Entonces es tremendo, porque lo que Isaías está diciendo es que el niño ese que nació, y escucha, que nos ha sido dado. O sea, Jesús nació para ti, Jesús nació para mí, nació para nosotros. Ese niño que nació nos fue dado, no solamente era un bebé, es un consejero admirable. Consejero, o sea, una persona que resuelve. La persona más importante en las crisis de la vida, la persona que determina, que da propósito. Y la palabra admirable significa milagro, maravilloso. Entonces yo no sé en qué situación te encuentras hoy, pero hay uno que tiene la capacidad de resolver milagrosamente y es Jesús. Si ves, donde llega Jesús, llega el consejero admirable, el que resuelve milagrosamente. Por eso aquellos que han ido conociendo a Jesús, no simplemente ir a una comunidad a reunirse con otras personas, no, aquellos que han aprendido a ir conociendo a Jesús en la profundidad de su corazón y ver cómo ese Jesús se manifiesta en las diferentes esferas de su vida,
hablan de ese consejero admirable, hablan de esos milagros que ellos saben que ellos no podían hacer, hablan de esas sanidades, cuando el médico dijo que no, resulta que Jesús dijo que sí, sí puede seguir viviendo. Entonces las personas que hablan de esos milagros es porque han conocido al consejero admirable, el que resuelve milagrosamente. Mira Mateo 8:27 dice: los discípulos preguntaban asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? No importa cómo se levanten las olas en tu vida y cómo arrecien los vientos. Cuando tú caminas con Jesús, caminas con el que resuelve milagrosamente, con el que está por encima de las leyes naturales. Jesús vino a darte buenas noticias y esas buenas noticias producen alegría. Caminas con el consejero admirable. Luego Isaías dice que ese niño, ¿verdad?, era Dios poderoso. La palabra Dios significa deidad, divinidad. O sea que Isaías está diciendo, no es cualquier niño, no solamente si es un niño natural, físico, que está en este mundo material natural, ¿verdad? Pero está diciendo que detrás de ese niño o ese niño es Dios, es una divinidad, una deidad, como queriendo decir, no se confundan que es un bebé en pañales como cualquier otro bebé, porque ese es Dios, Dios que se hizo hombre. Y luego dice poderoso. Poderoso significa guerrero, campeón, gigante. Cuando tú caminas con Jesús, tú caminas con el todopoderoso. ¿Sí ves? Con el poderoso gigante. Esto quiere decir que no hay nada demasiado grande o difícil para Dios. Lucas 18:27 dice, él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Yo no sé si tú creciste solo, si te ha tocado salir adelante solo en la vida, si tal vez nunca has sentido que la gente te respalda, no has tenido respaldo de tus padres, pero quiero que sepas que cuando Jesús llega, Él te trae muy buenas noticias. Él te está diciendo, más nunca estarás solo, tú cuentas con mi respaldo. No importa lo que estés viviendo, no importa si el proyecto es muy grande, si no tienes los recursos o la inversión, no importa si no tienes las relaciones estratégicas, no estás solo. Tú y yo somos mayoría. Ya no caminas solo, ahora caminas con el poderoso gigante. Esas son las buenas noticias que te traigo. Donde yo llego, llegan las buenas noticias, que nunca más estarás solo y que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Ok? Dice, luego Isaías dice que ese niño también es el Padre eterno. La palabra padre pues significa eso, papá. Y eterno significa perpetuo, por siempre, sin fin. Tremendo, porque el mal que más golpea a la sociedad en este día, la humanidad, es la orfandad. Vivimos en medio de una humanidad que carece mucho de paternidad. Las estadísticas dicen que uno de cada 3 hogares, bueno, las estadísticas hace 20 años, decían que uno de cada 3 hogares, el papá no está en uno de cada 3 hogares, papá está ausente. Y dicen que en los otros 2 hogares de esos 3, donde el papá sí está, dicen que el tiempo promedio que el papá comparte con sus hijos es 5 minutos al día. Entonces, de esa manera podemos entender por qué la humanidad está como está. La Biblia dice que cuando los padres no cumplen su función de ejercer su responsabilidad paterna sobre los hijos, la siguiente generación camina como de alguna manera pagando las consecuencias de un padre ausente, de no haber recibido paternidad. ¿Verdad? Hay un versículo en en Lamentaciones, donde dice, una generación dice, nuestros padres pecaron, está diciendo, y no existen, dice, nuestros padres no están ausentes en nuestra vida, dice, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Significa, nuestra vida se volvió cuesta arriba, nuestra vida se ha hecho difícil porque no contamos con paternidad. Pues la Biblia dice que Jesús es el Padre eterno. O sea, donde Jesús llega aquel que te conecta con tu papá eterno. Mira cómo dice 2 Corintios 6:18, dice, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Jesús vino para reconciliarte con Dios Padre y también vino para expresarte esa paternidad. Si ves, la única manera de conocer la paternidad de Dios es a través de Jesús. Por eso él decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. La Biblia dice en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3, que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, la expresión exacta de su naturaleza. Jesús dijo, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. La Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús dijo, las obras que yo hago no las hice yo, las hace el Padre a través de mí. Entonces, cuando Jesús llega, con Jesús llega la paternidad de Dios. Y donde llega la paternidad de Dios, se acaba la orfandad. Y ese corazón que ha estado huérfano, solo,
comienza a caminar bajo una cobertura de paternidad, de amor incondicional, de respaldo. La Biblia dice que cuando Cristo llega somos convertidos en coherederos, en hijos, adoptados. Jesús vino para reconciliarte con Dios y para que puedas disfrutar una relación paterna, ¿verdad? De hijo a padre y de padre a hijo con Él. Mira cómo dice Juan 1:12, dice, pero a todos los que creyeron en Él, en Jesús, y lo recibieron, lo invitaron a ser parte de su vida, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Está diciendo, no se refiere a un nacimiento físico fruto de las relaciones íntimas sexuales, dice, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Cuando Jesús llega, tú eres adoptado en la familia de Dios, ¿verdad? Y Jesús trae una expresión real y genuina de la paternidad, y más nunca tienes que vivir en orfandad, solo, independiente, cuesta arriba, porque ahora Dios y tú son mayoría, ¿ok? Y lo último que Isaías dice es que Jesús es el príncipe de paz. Y esto me conmueve, porque la palabra príncipe significa general, gobernador, encargado de administrar. O sea, Jesús, el Padre, le delegó a Jesús la administración. ¿De qué? De la paz, porque es el príncipe de paz. Entonces Jesús, el Padre le delegó a Jesús la administración de su paz. Y la palabra paz es la palabra shalom, como se saludan los judíos, ¿verdad? Shalom. La palabra shalom significa bienestar, significa felicidad, significa prosperidad material, recursos, paz, favor, buena salud. Literalmente, cuando buscas en el diccionario bíblico la palabra shalom, esto es lo que significa. Entonces, me impresiona porque Isaías nos está enseñando, o el Espíritu Santo a través de Isaías, que Jesús es el encargado, el autorizado de administrar el shalom de Dios, o sea, el bienestar que Dios tiene para sus hijos, para ti, ¿verdad? La felicidad que solo Dios puede dar, la prosperidad, la paz, el favor, la buena salud. Jesús es el encargado de administrarlo. Por eso es que Jesús en Juan 14:27 dice, les dejo un regalo, porque él sabe que él tenía autoridad para dejar ese regalo, porque él era el encargado, el administrador. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, o sea, shalom en la mente y en el corazón. No solamente reposo, sino shalom en la mente y en el corazón significa, recuerda, bienestar en la mente y el corazón, felicidad en la mente y en el corazón, prosperidad o sea, una mente que piensa prósperamente, no, nunca me alcanza, siempre seré pobre, sino una mente transformada al shalom de Dios, la prosperidad, paz en la mente y en el corazón, buena salud en la mente y en el corazón. Qué importante es en este tiempo tener buena salud mental, cuando una de las epidemias más grandes de este siglo son las enfermedades mentales, ¿verdad? Entonces Jesús dice, les dejo un regalo. ¿Por qué? Porque el Padre me dio la autorización para dejar ese regalo. Yo se lo dejo a quien quiero. Dice, paz, shalom en la mente y en el corazón. Dice, y el shalom, la paz, o sea, la felicidad, la buena salud, la alegría, la prosperidad. Dice, que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Él está diciendo, tú no lo puedes encontrar en otro lado porque el único autorizado soy yo. El único que te la puede dar soy yo. Dice, así que no se angustien ni tengan miedo. Le está diciendo, no te angusties, no tengas miedo. Que cuando yo llego, yo traigo buenas noticias de paz. Yo traigo el shalom. Por eso es que son buenas noticias. Entonces yo me pregunto, ¿quién no se va a alegrar? Por eso es que las buenas noticias producen alegría. Y yo, ¿verdad? Yo tengo que preguntarme a mí mismo y tengo que a veces inquirir, cuestionar un poco cómo la iglesia hace su labor. No solo la iglesia que ha utilizado Jesús no para traer buenas noticias y alegrías, sino para condenar, para traer terror. O sea, la iglesia está haciendo la función no del ángel, pero es que cuando el ángel se le manifestó, los pastores sintieron terror. ¿Por qué? Porque no entendían por qué el ángel estaba ahí. El ángel se manifestó de una manera sobrenatural, brillante, me imagino, una luz que el ser humano no entiende. Y cuando los pastores vieron eso y al no entenderlo les produjo terror. Y yo creo que eso es lo que la iglesia ha hecho. Yo creo que la iglesia cree que su función es sustituir a los ángeles, ¿verdad? Algo sobrenatural, espiritual, que brilla, no sé, que caiga oro. Entonces algunos se impresionan con eso, sobre todo los que ya están en la iglesia se impresionan, pero la realidad es que los que no conocen a Dios se aterrorizan. Y por eso a la gente le cuesta trabajo acercarse a Jesús o permitir que Jesús se acerque y entender el mensaje del evangelio, porque le hemos hecho creer a la gente que el mensaje del evangelio es terror. El mensaje del evangelio es algo místico, sobrenatural, imposible de entender, y que nos toca simplemente tragarnos ese mensaje y abrazarlo a pesar de que no lo comprendemos. Pero
La iglesia no fue llamada a representar ángeles. La iglesia fue llamada a representar a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos llamados a representar a ese ser humano, ¿verdad? Que manifiesta esa capacidad milagrosa de resolver, de ayudar. Ese Cristo, Dios hecho hombre, ¿verdad? Que es el poderoso guerrero que siempre está ahí, de amor y respaldo incondicional. Ese Padre eterno, esa paternidad, ¿verdad? Y esa paz, ese shalom, esa felicidad. Ese es el mensaje. Esas son las buenas noticias. Y pues lo lógico es que donde llegan esas buenas noticias se produce alegría. Quiero invitarte a disfrutar de esta temporada del año con tus seres queridos. Come rico, celebra, bailen, disfruten. Pero no olviden que la Navidad realmente se trata acerca de las mejores buenas noticias que jamás podremos recibir. Que nació Jesús. Ese Jesús está disponible para ti y para mí hoy. Quiero hacer una oración por ti antes de terminar. Padre, te quiero dar gracias por cada persona que está viendo este mensaje o escuchando este mensaje. Quiero pedirte que Jesús se haga real en sus vidas, Señor, y en la vida de sus familias, sus seres amados, sus amigos. Padre, y que ellos puedan escuchar el mensaje verdadero del Evangelio, las buenas noticias que producen alegría, Señor. Las buenas noticias de que nació Jesús el Salvador, que nació Jesús, Señor, el consejero admirable, el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz, el que administra tu shalom, Señor. Y que lo podamos disfrutar y que eso se vuelva una realidad de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, feliz Navidad. Te quiero mucho y nos vemos pronto.